Hola, ¿qué tal? Les saluda María Treviño Santos, esperando se encuentren todos muy bien. En esta ocasión quiero compartirles la parte de un libro que le fue dictado también al hermano Alonso González cuando él dirigía la escuela de Oromú. Él era un contactado y tenía contacto con muchos maestros y seres, los sembradores, seres muy elevados que fueron los que sembraron la vida aquí en la tierra, también lo contactaron para dictarle instrucciones. Esta es la historia, dice. Esta información se la dieron a conocer en diciembre del 2002. Empieza así. Queridos hermanos, en el nombre de los sembradores les damos la bienvenida. Este es el inicio de un nuevo ciclo para la red de luz y para Oromú. Esta es la historia. Existe un plan divino que fue escrito en el principio de los tiempos, mucho antes de que el Sol iniciara el proceso de conformación de su familia espiritual, mucho antes de que las estrellas que hoy brillan en los cielos fueran formadas y que el Sol que los alumbra fuera incluso pensado. El plan ya era, y con él los destinos de millones de entidades vivientes eran igualmente ciertos, concebidos en la mente de Dios. Nosotros, los sembradores, responsables de aportar las semillas para que los reinos emergieran de la mente universal, nos hicimos presentes en el momento adecuado para plantar las semillas e infundirles el hálito divino para que fermentaran la corteza terrestre. Vino así la vida, el maravilloso planeta Tierra, y en ella hicieron su hogar multitud de razas con historias ya formadas provenientes de otras casas de esta familia. Simultáneamente, una raza con incipiente inteligencia e ingenuo corazón ensayaba a dar sus primeros pasos sobre la superficie de este planeta. Eran los hombres, y estos se mezclaron con las razas que provenían de los cielos, dando lugar a que el ADN de los seres humanos se incorporaran elementos del ADN de los hijos de las estrellas. De las diferentes combinaciones de material genético surgieron las razas, y en cada una de ellas predominaron cualidades espirituales distintas, propicias unas para labores físicas, favorables otras para las actividades mentales, y otras más con tendencias artísticas o religiosas. El desequilibrio llegó cuando la armonía no pudo alcanzarse entre las colonias de seres que habitaban el planeta. Surgió una gran lucha entre las dos grandes razas predominantes, y los antiguos continentes, Lemuria y Atlántida, hubieron de sumergirse bajo las aguas purificadoras de los océanos. Nosotros, respetuosos del libre albedrío humano, solo concedimos nuestro permiso para la construcción de un gran disco solar formado por sustancia precipitada del Sol. Este disco podía ser utilizado únicamente con el propósito de recibir las energías equilibradoras del Padre de la familia solar. La forma como operaba este disco era la siguiente. Un sacerdote y dos hermanos avanzados tomaban con ambas manos 3 de los lados del disco solar, cuyas dimensiones superaban los 9 metros de diámetro, pero cuyo peso era inferior a la más pequeña de las plumas de un ave. Cuando las 6 manos preparadas y potentes tocaban al disco solar, el triángulo formado por los hermanos y el círculo materializado del Sol se constituían en un instrumento poderoso que actuaba como puente entre la energía solar del Padre y la humanidad inconsciente. Poco antes de que la Atlántida se sumergiera en las aguas del océano, el disco solar fue llevado a un lugar específico de América del Sur y debía reposar resguardado por un gran ser, conocido en su tiempo como el dios Meru, hasta que fuera el momento en que pudiera ser atraído nuevamente a la existencia. Aquí hago un paréntesis para comentar quién era el dios Meru.
En otro de los escritos de los libros que recibió Alonso González, creo que fue en el de la historia de la Atlántida, se narra la historia del dios Aramu-Meru y se dice que él llegó a la tierra desde tiempos de Lemuria. Él estaba en Lemuria, era el dios Mu de Lemuria, conocido también así. Y era un gran ser demasiado elevado que llegó de otra galaxia y cuando llegó al planeta Tierra se enamoró de este planeta y por amor a la humanidad se quedó a vivir aquí. Él renunció a su familia galáctica y su familia, antes de dejar su galaxia, le había hecho un regalo. El regalo que le había hecho su familia galáctica era precisamente el disco solar de oro, que estaba hecho de una substancia que no conocida en la Tierra, que es oro transmutado y cuyo peso es muy, muy ligero. Bueno, ese disco tenía la función de bajar energía directa desde el Sol. Yo no sé cómo, o sea, eso lo narra en esa historia. Después del hundimiento de Lemuria y de la Atlántida, el disco se quedó bajo el lago Titicaca y el dios Meru tiene su ciudad bajo el lago Titicaca y ahí está a la fecha. En tiempos de la Atlántida todavía este ser Aramu-Meru tenía contacto con los atlantes y de hecho era uno de los instructores que estaban allí. Luego que la Atlántida se hundió, todos los archivos que tenían en la Atlántida, los libros del conocimiento que habían alcanzado, pues había una gran biblioteca, fueron resguardados y se llevaron allá mismo, a la ciudad subterránea del dios Aramu-Meru. Y allá se quedó todo eso. Bajo el lago Titicaca también se encuentra este disco solar de oro de Mu. Bueno, voy a continuar la lectura. Dice, desde entonces la hermandad que ha venido cuidando de que el disco solar de oro del continente de Mu no se pierda y se mantenga en la sagrada esfera, han sido emisarios de Oromu. Y ahora, justo cuando un grupo ha podido ser preparado a conciencia y han podido ejercer el poder de la iniciación grupal, ha llegado la hora en que el disco solar de oro de Mu vuelva a ver la luz para bendición de toda la humanidad. A partir de hoy, sus sesiones se realizarán en este recinto y del ritual anterior conservarán sus varas para tocar el disco centrado del altar y puedan invocar el poder del disco solar de oro de Mu. Continúa. A partir de esta sesión, un nuevo comunicado se abre, nuevas luces se encienden en el cielo y Cristo, Amahur y Franolú retoman el poder del disco solar de oro de Mu para empezar la materialización consciente de la familia cósmica de oro Mu. Amahur y Franolú son dos de los sembradores. Y ellos resguardan junto con Cristo el disco solar de oro de Mu. Bueno, en otra sesión continúan. Amados hermanos, los sembradores los saludan. La familia cósmica de Oromu atendió el llamado de auxilio proveniente de la humanidad terrestre, misma que venía sufriendo continuas desarmonías y problemas derivados principalmente de las razas que habían hecho de este planeta su campo de evolución. Podemos decir que en ese entonces los conflictos raciales eran consecuencia lógica de las diferencias marcadas que cada una de las razas manifestaba en el plano terrestre. Una ley suprema que rige la evolución de todos los seres del universo promueve que cuando dos razas distintas entren en contacto, inmediatamente se busque la homogeneización de sus individuos. Es decir, cuando dos agentes entran en contacto en la naturaleza, está en su ley de manifestación
que se armonicen y encuentren un punto de equilibrio entre ellos. Esta ley rige en todos los reinos, tanto en los subhumanos como en los suprahumanos. Es entonces explicable el por qué la humanidad ha vivido desde siempre inmersa en conflictos étnicos y raciales. Más aún si recordamos que las religiones son un fruto de una raza particular y por lo mismo son un agente de conflicto entre otros pueblos de diferentes orígenes. Aquí hago otro paréntesis. Para entender esta historia es necesario escuchar los libros de la ciencia del cosmos, donde se relata el momento en que llegaron estas dos razas, que son las que hasta la fecha han estado teniendo conflictos aquí en la Tierra y han causado todas las guerras y desarmonías que sufrimos en la Tierra. A esas dos razas se les dio la oportunidad de continuar su evolución en la Tierra, pero todo estaba dentro de un gran plan maestro. Y las razas han cumplido su trabajo. Estas dos razas, ya sabemos cuáles son. Esas dos razas se encuentran principalmente encarnadas en Israel y en los pueblos árabes, en los países árabes. Y traen conflicto desde mucho antes, quizás que la Tierra existiera o que hubiera vida en la Tierra. Ellos provienen de un planeta llamado Sión, que está en la constelación de Alfa Centauro. También son conocidos como sionitas. Muy bien, ya están entendiendo cuáles son. Ellos son, algún tiempo, un grupo de ellos estuvieron encarnados en los nazis y por eso se debió que querían exterminar al pueblo judío. La lucha entre ellos sigue y aquí la humanidad estamos en medio de todo eso. Si ustedes quieren comprender realmente todo, yo sugiero que escuchen esos audios de la ciencia del cosmos. Bueno, voy a continuar. Cuando Romú llegó a la Tierra, uno de los hermanos mayores, Fran-Olú, fue designado para realizar la primera entrevista con la jerarquía planetaria. Desde ese primer momento, los planes a futuro de ese magno proyecto quedaron escritos en la superficie del disco solar de oro de Mu. Dicho disco, además de servir como puente de transmisión entre las familias cósmicas afines a la misión de la jerarquía y la porción de humanidad consciente que viene trabajando en el plan maestro, sirve igualmente como un registro akáshico de los compromisos establecidos en el plan divino de la Tierra. Es ahí, en la superficie de ese disco, donde pueden leerse cada uno de los capítulos que han de realizarse en el futuro de la humanidad. Y como parte del proyecto del que ustedes y nosotros formamos parte, ese disco es nuestra guía. Ese disco es el punto de encuentro entre el origen divino de la humanidad y la parte divina de la humanidad terrestre. Por esta razón es que el disco se encuentra perfectamente resguardado de la ignorancia, de la inconsciencia y de todas las mentes que, incapaces de comprender lo que encierra y lo que en potencia representa, podría desencadenar fuerzas de las que posteriormente resultarían víctimas. Pero los ciclos terminan, las edades se suceden una tras otra. Conjunciones de estrellas anuncian tiempos para una humanidad que crece. Redes mundiales de buena voluntad elevan las notas de vibración humana y lanzan al espacio la voz de alerta, afirmando que el tiempo ha llegado. Por esta razón, muchos secretos serán revelados en los años por venir, muchas verdades serán desenterradas y otras muchas serán recordadas por niños y personas sensibles a las vibraciones del universo. Los sellos empiezan a abrirse, las profecías se van cumpliendo y poco a poco los misterios que todas las tradiciones guardan, la mayor parte de las veces con temor, empiezan ahora a ser recordados y después a ser evidentemente comprobados. Por eso a este tiempo se le ha dado en llamar el gran periodo de confusión, porque serán tantas las voces que se levantarán anunciando, algunos buenas nuevas, otros desastres y tribulaciones, que para aquellos que no se encuentran guiados desde su interior, la algarabía formada por los falsos y auténticos profetas será como revivir una nueva torre de Babel.
Pero ante la gritería, la calma y la paz interior. Ante el caos, la unidad con el ser interno. Ante la guerra que sacuda a las almas débiles, se deberá responder con la paz interior, con la paz de aquel que sabe que mientras los pilares que sostienen al espíritu se mantengan fuertes por una conducta congruente con los valores espirituales, no habrá nada que haga siquiera vibrar a esa alma. Los anuncios se hacen con tiempo, porque Oromu deberá levantar la voz que unifique y promueva la armonía interior en los años por venir. Es el momento para que todos ustedes vayan construyendo fortalezas en torno a su alma, no en torno a su cuerpo. Es el momento de erigir los pilares que se mantengan fuertes, incólumes ante las tribulaciones que podrán afectar al mundo en torno suyo. Es el momento para voltear hacia adentro y empezar a cultivar la grandeza del espíritu que crece en tanto se acerque a la fuente de luz y sabiduría interior. Uno de los capítulos de este plan asignado al final de los tiempos era justamente preparar una nueva enseñanza que permitiera sentar las bases de una nueva sociedad, el nacimiento de una red de luz. Cuando esa enseñanza hubiere descendido y se hubiere materializado en el plano físico, era el momento para abrir las puertas por donde descendería el que habría de traer a la nueva vibración de cambio a la humanidad. Y es ahí donde nace la red de luz, un grupo específicamente abocado a abrir la puerta de las dimensiones superiores para que el reino de Dios descendiera a la tierra. Y es ahí donde la red de luz prestó su servicio e igualmente dejó plantada la semilla para que la conciencia grupal del espíritu llamado tierra pudiera manifestarse en medio de la humanidad inconsciente. El ciclo ha terminado y Maitreya ha iniciado ya el camino del descenso de su materialización. Su presencia en la tierra será cada vez más evidente y polarizará a las grandes religiones en uno y otro bando. Cuando la luz llega, las sombras se hacen más evidentes. Y las sombras siempre apuntan en el sentido opuesto al del foco de luz. Recuerden, cuando el gran ser aparezca, manténganse unidos en torno a su enseñanza. No se dejen engañar por las apariencias. Detrás de las palabras moran las ideas, las mismas que ustedes han recibido por tantos años. Corresponde ahora trabajar con el disco solar de oro de Mu y empezar a traducir lo que con letras de luz fue escrito milenios de años atrás. Aquí proporcionan una invocación para el disco solar de oro de Mu. Se repite 3 veces en voz alta: disco solar de oro de Mu, disco solar de oro de Mu, disco solar de oro de Mu, ábrete ante nosotros, hermanos de Oromu. Visualizándolo y visualizar que los 3 hermanos los sostienen y ellos son Cristo, Amahur y Franolu. Y cuando lo sostengan, el disco solar empezará a irradiar toda su fuerza y un rayo de luz dorada surcará el espacio hasta un punto que se pierde en el infinito. En ese momento y como respuesta a la invocación hecha por ustedes y por sus directores, puntos suspensivos, algo ocurrirá, pero lo que ocurriría, y le dijeron al hermano Alonso, le pidieron que no lo escribiera ni lo grabara. Y se queda en el misterio. Después de esta conexión, los sembradores empezaron a darle una serie más bien de ejercicios que a manera de gimnasia espiritual o mental iban a empezar a hacer como grupo para empezar a abrir todos sus canales energéticos y también sus capacidades psíquicas. Estos ejercicios son meditaciones. Fueron meditaciones que yo he estado subiendo
aquí en el canal. Esos ejercicios tienen como objetivo centrar los cuerpos físicos con el cuerpo emocional, el cuerpo mental y también con los cuerpos superiores, alinearlos e ir abriendo los canales. Ellos pedían que se practicaran esos meditaciones o ejercicios, pues con el propósito era practicar con frecuencia todas esas meditaciones para entender y destruir el mito de la dualidad, materia y espíritu, para disolver paradigmas que detrás del bien y del mal se esconden. A veces atrapan la mente de los verdaderos buscadores, haciéndolos perder de manera lamentable su tiempo y energías. También buscaban sentar las bases sobre las cuales la nueva sociedad se iba a fundar como consecuencia de las transformaciones sociales por las que el mundo estará atravesando. También buscaban emitir conceptos que sirvan como criterios de decisión, ideas que iluminen los senderos oscuros por los que se debate la intelectualidad humana. Querían buscar ser faros que guiaran a marinos honestos que traten de enfilar su barca hacia los mares tranquilos del espíritu. Y también materializar las palabras que los corazones anhelantes esperan, las chispas de luz que disipan las nieblas, en las que se pierden a veces los buscadores de la verdad. Y también buscaban desarrollar un puente que permitiera caminar al abrigo de tempestades y los elementos cambiantes siempre en la madre tierra. Por eso hablaban de muchas cosas en cada sesión y sus mensajes eran luz hecha palabra y eran publicados rápidamente en todas las redes para llevar agua a los sedientos y calor a los marginados, alimento a los hambrientos y consuelo a todos los que sufren de injusticia. Hoy los vientos de la tierra van cargados de ecos de tambores que anuncian guerras. Queremos elevar una palabra de paz, una gota de luz que encienda 1000 soles en los corazones y en las mentes de todos aquellos que creen que aún hay esperanza. Este es el inicio, es el momento. La guerra no se combate con guerra, la guerra se combate con paz, la guerra se combate con serenidad, la guerra se combate con luz. Dejemos que las palabras empuñen la espada de la verdad y multipliquen el brillo de los soles de la justicia. Y antes, mucho antes de lo que creamos factible, un nuevo aroma se estará respirando en la tierra, el aroma de la paz y de la tolerancia entre los pueblos. Por eso ellos formaron la escuela de Oromu para que fuera como un faro que guiara a todos los que pudieran estar alrededor. Y también yo me he sentido inspirada a compartir toda esta información que creo es importante y de ayuda para entender los acontecimientos que estamos viviendo y lo que viene. La oscuridad no es otra cosa más que ausencia de luz. Y la luz al final es todo lo que hay. Solo que en esta región de la galaxia todavía la luz no se ha extendido lo suficiente. Ha habido dualidad, ha habido oscuridad, ha habido luz. Ya es el momento de que la luz sea completa, de que la dualidad se termine, de que la oscuridad acabe. La oscuridad también tradúzcanla como ignorancia. La luz es el conocimiento, es la sabiduría, nos ilumina por dentro, por fuera, todo. Y entonces
se transformará la tierra. Todo será gradual, pero ya estamos en una etapa crítica en que muchas cosas van a suceder en poco tiempo. Esas palabras las escuché, me dieron un mensaje. Muchas cosas ocurrirán en poco tiempo. No sé cuánto es poco tiempo, pero van a pasar. Ya están pasando muchos cambios. Por otro lado, también me dan muchos mensajes. La mayoría de los mensajes que me dan son personales. Pero debemos fortalecer ese vínculo personal con la luz para que podamos recibir cada quien nuestros mensajes, orientación y guía. Me decían también que la diosa o Madre Divina que nosotros estamos invocando siempre y atrayendo su energía se verá manifestada en la tierra cuando más personas sientan amor por los demás. Cuando veamos que hay más seres humanos ayudando a otros, dejando de lado el egoísmo y siendo más solidarios y generosos y siendo serviciales, amorosos, entonces es cuando la diosa se estará manifestando, porque ella estará presente en más personas y los motivará a llevar actos de amor y de ayuda. Bueno, pues espero les sea útil esta información. Bendiciones a todos.